Bueno, familia, vamos entonces a Génesis capítulo 9. Cuando uno encuentra versículos como Génesis capítulo 9, versículo 1, son de ese tipo de versículos que particularmente a todos nos gustan. Nos llaman la atención, nos interesa. ¿Por qué? Porque quisiéramos que eso mismo sucediera con nosotros, dice el versículo. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿A quién no le gustaría recibir ese versículo? Hello. ¿Nos gustaría o no nos gustaría vivir eso? Total, ¿sí o no? Sí, pero no corra tanto. Y quiero que reflexionemos por qué llega a este punto Dios con Noé, por qué Dios llega a hacer esta declaración. Quiero que entienda que esta declaración o esto que está diciendo Dios acá no es una promesa, es el cumplimiento de una promesa. Y ya hemos venido hablando en días anteriores que la palabra de Dios nos enseña que cuando Dios habla, Él está creando. En el momento se hace, cuando Dios dice algo. Por eso cuando dice la Biblia que Dios se levanta de su trono, ¿cuándo es que Dios se levanta del trono? ¿Cuándo un rey se levanta del trono? Para ordenar, para tomar decisiones, para decir. Y aquí, aunque no lo dice el versículo, quiero que usted entienda que Dios se paró de su trono. Lo más seguro, Dios se paró de su trono para bendecir a Noé, para decirle: fructificad, multiplicad y llenad la tierra. Y hemos aprendido que la palabra de Dios, la palabra expresada por Dios, y por supuesto lo que está escrito en la palabra de Dios, es el semen de Dios. Las palabras de Dios son semen, porque producen vida. Porque cuando Dios habla, sucede. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Por eso usted y yo necesitamos aprender a repetir la palabra de Dios, no como loros, sino con esa misma autoridad que Dios nos ha dado de repetir y declarar y creer lo que Dios dice. Por eso hemos estado hablando todo este tiempo sobre el manejo del lenguaje. Pero quiero animarle a que usted entienda por qué Dios llega a este punto en Génesis capítulo 9 para bendecir a Dios. ¿Cómo se llega a esta instancia? Es la pregunta inicial. Vamos entonces a devolvernos, por favor, a Génesis capítulo 6. Y vamos a tratar de entender lo que estaba sucediendo en ese momento. O sea, estamos diciendo Génesis capítulo 9, Dios abre su boca y bendice a Noé. Bendice a Noé y a quién más. Y a sus hijos. Y a sus hijos. Le da una bendición personal, una bendición familiar. Y habla 3 verbos claros: fructificar, multiplicarse y llenar. Ahora vamos a devolvernos atrás. Claro, no se puede uno devolver adelante. Para entender cuál era la situación que se estaba viviendo y por qué Noé tuvo esa bendición de estar en Génesis 9.1. Estar en posición, como hablábamos el jueves en el Cabot, que necesitamos estar en la posición correcta. Ya se dieron cuenta, si yo me cambio de posición, ahora ya no hizo ruido, ya Gonzalito confesó sus pecados. Ya quedó perdonado. Si yo no me ubico y me pongo en una posición equivocada con este micrófono, ¿qué va a suceder? Lo que sucedió hace un ratico. Comienza a haber un feedback, hay un problema de comunicación. Tengo que estar en la posición correcta para que no haya esa interferencia. En las cosas de Dios es lo mismo. Hay que estar en la posición correcta, con la actitud correcta, la visión correcta, el lenguaje correcto, la reacción correcta, para poder ver
lo que Dios tiene para nuestras vidas. Vamos a ver esa situación. En el versículo 6 de Génesis 6, trate por el Espíritu Santo de recrear en su corazón, en su mente, lo que estaba sucediendo. Dice en el capítulo 6, versículo 6, dice, y Dios se arrepintió. ¿Qué más dice? Se arrepintió Jehová Dios de haber hecho hombre en la tierra y le dolió su corazón. Le dolió en su corazón. Veamos el 5, el 6:5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, ¿cuál era la situación que había? ¿Esto eran unos pocos o eran cuántos? Todos. Menos uno. Pero eran todos. Solo trate de imaginar esa situación. Dios, mírelo como de esta manera. Es como si Dios estuviera en este momento frustrado. Vamos a tratar de verlo ahorita de esa forma. Aunque obviamente no es bíblico, digamos exactamente bíblico decir que Dios estaba frustrado. Pero sabemos que Dios como persona sí tiene sentimientos. Y yo sí creo que el Señor tiene tristeza. El Señor vive tristeza. El Señor muchas veces se debe sentir muy frustrado con usted y conmigo. No frustrado con Él. No la frustración humana que usted y yo vivimos. Pero debemos generarle a Dios muchos dolores de cabeza y mucha tristeza. Créanme. Quizás nosotros no somos muy conscientes de eso. Pero este es un punto en donde el Señor está pasando por un momento de mucha tristeza. Así como Jesús, cuando estuvo allá en Getsemaní, dice que Él estaba ¿cómo? Triste hasta la muerte. Dice que vivió y estaba triste, angustiado hasta la muerte. O sea, es una forma de darnos cuenta que lo que estaba viviendo Jesús en ese momento era muy difícil, muy terrible. Y aquí Dios, papá, está viviendo lo mismo. ¿Por qué? Porque esta es como si fuera su tercera frustración seguida. ¿Cuál fue la primera frustración de Dios? El fracaso de Adán y Eva. Dios prepara todo. Desde antes de la creación del mundo, prepara todo para Adán y para Eva. Y Él sabía que tenía que darle al hombre la oportunidad de elegir. Dios sabía que si Él tomaba la decisión de decir, yo no voy a dejar que Adán y Eva escojan y no voy a permitir que pequen, entonces todo le va a salir bien al hombre. Pero en algún punto el hombre me va a decir, es que usted no me dio la lección, usted no me dio otra oportunidad. Como un hijo que, imagine que se cría en su casita bien juiciosito durante 25 años, no conoció el mundo, no conoció nada afuera, y el peladito iba bien de 25, 27 años, y entonces el papá lo mira y le dice, ¿se ve, da cuenta, mijo? ¿Todo bien? Y dice, no, papá, es que usted a mí nunca me dejó ir a probar afuera. ¿Estamos o no? Y esa persona, ese joven, nunca podrá valorar lo que tiene. Solo cuando él pueda probarlo de afuera y darse cuenta y decir, mejor prefiero a Jesucristo. Por eso si usted y yo hemos pasado por el barro, eso es bueno. No le estoy diciendo que ahora se vaya a meter al barro. Creo que ya es suficiente el barro que usted y yo hemos tragado o untado. Pero por eso la Biblia dice que al que más se le perdona, o sea, al que más ha estado metido en el barro,
A ese se le da más capacidad de amar. Y a ese Dios usa más. Si no, pregúntele a Saulo de Tarso. ¿Se acuerdan de Saulo? Saulo era un especialista asesino de cristianos. ¿Cómo? Sí, el apóstol Pablo era un experto asesino de cristianos. Era un hombre dedicado y consagrado a perseguir a cristianos y a acabar con los cristianos. Pero ese fue el tipo de hombre que Dios usó. Moisés, un asesino, asesinó a un hombre con absoluta premeditación. Dice la Biblia que miró a todas partes y lo asesinó. Ese hombre hoy tendría en este país no cadena perpetua, pena de muerte, porque fue un asesinato planificado, ejecutado con absoluta frialdad. Y sin embargo la Biblia dice que este hombre fue el hombre más manso de la tierra. Entonces imagínense si no hubiera sido manso. Pero ese hombre fue transformado por Dios. Saulo fue transformado por el amor de Jesucristo. Y si usted lo mira en las personas que no han sufrido en la vida, las personas que se sienten buenas y que realmente han sido muy buenas, cuando se les presenta a Jesucristo, la mayoría lo rechazan. Porque no se sienten que lo necesitan. Dicen, no, pero a Jesús pongámoslo aquí de parche, ¿no? Como de decoración. Pero cuando uno ha probado la porquería y le presentan después la preciosa bendición de Jesucristo, uno valora y dice, wow, ¿por qué? Porque uno ya probó lo que no funciona. Primera frustración, Adán y Eva. Dios preparó todo. ¿Y Adán y Eva qué decisión tomaron? Tomaron la decisión equivocada. Y entonces el plan de Dios, ¿qué sucedía en ese momento con todo lo que Dios había preparado? Entonces el Señor tiene que empezar a remendar su plan. Y allí, en Génesis 3:15, da la promesa de Jesús. ¿Cuál fue la segunda frustración del Señor? Había un proyecto muy importante en el corazón de Dios. ¿Cuál era? Con Adán y con Eva. ¿Cuál era el proyecto base? Que sigue siendo el proyecto base de Dios hoy. La familia. Dios había pensado en un papá, en una mamá y en hijos. Y la segunda frustración para papá Dios es que el primer asesinato ocurre entre dos hermanos en medio de la familia. Y entonces, ¿qué se le podría decir al autor de la familia? ¿Se da cuenta lo que usted hizo? Primer asesinato, vea, hermano contra hermano. ¿Qué podría sentir Dios, experimentar Dios, cuando Caín mató a Abel? Y usted puede leer ahí en la Biblia cuando Dios va y habla con Caín y la respuesta de Caín. ¿Cuál es la tercera frustración? ¿Cuál sería? Esta que acabamos de leer, Génesis 6:5. ¿Cómo estaba viviendo el ser humano? Dice que todos, el ser humano estaba viviendo en maldad. Y entonces en el versículo 7, viendo Dios la realidad de la humanidad, Dios toma una decisión terrible. ¿Cuál es la decisión del versículo 7? Dice, voy a borrar, voy a raer, voy a desaparecer. ¿A quién? A los hombres. Al ser humano. A toda bestia.
Y claro, usted y yo podemos estar allí y decir, pero un momentico, pero ¿qué clase de Dios es ese? Uy, qué Dios tan malo. Dios había creado al ser humano para otra cosa distinta. Pero Él cuando veía, por eso es que algunos padres, cuando vemos la necesidad de nuestros hijos, ¿qué somos capaces de decir? Pobrecito, pobrecito. ¿Qué es lo que a veces los papás, las mujeres de pronto son más difícil lo digan, que puede haber alguna mujer que lo diga, pero normalmente los varones, los papás, ¿qué es lo que decimos con la necesidad extrema de un hijo? Que haga lo que quiera. Le decimos, qué desgracia haber tenido este hijo, qué desgracia esta hija, qué maldición esta mujer, esta hija, y después decimos, no es mi hijo más, no es mi hija más, porque estamos viendo que lo que nuestros hijos son no es lo que esperábamos. Y a papá Dios le pasó lo mismo. Y aquí no vamos a juzgar si la decisión de Dios era buena o era mala, porque eso no nos corresponde. La Biblia dice que de Dios no procede nada malo. Pero aquí hay una connotación importante, y es que la disciplina existe. Y Dios es un Dios de disciplina. Y cuando usted y yo nos apartamos de lo que se nos ha diseñado, la disciplina viene. Y si usted huye de la disciplina de sus padres, del lugar donde usted está, del colegio, de lo que sea, la vida misma se encargará a usted de disciplinarlo. ¿Y cómo lo disciplinará uno? Dios es un Dios de disciplina. Usted necesita, y yo necesito, recibir disciplina. Para aquellos padres que quieren seguir levantando a sus hijos diciendo, yo le voy a dar todo lo que necesita, y ya cuando tenga 16 años que el niño elija. Que el niño elija. Él ya va a tomar sus decisiones. Y usted verá que lo que va a levantar pues es más frustración de la que el Señor estaba viendo acá. Bien, versículo 7. Dios toma una decisión y dice, voy a destruir al hombre, pero implícito allí, Dios está pensando en un nuevo comienzo. Porque Él lo que dijo fue, acabo al hombre y empiezo otra vez. Porque Dios es un Dios de fe. Por eso cuando usted y yo vivimos fracasos y vivimos circunstancias, de pronto tenemos que cerrar ese proceso, ese círculo, y vamos a otra situación. No hay tiempo para el hombre o mujer de fe para quedarse llorando sobre la leche derramada. Dios estaba hablando de un nuevo comienzo. Pero para que usted se dé cuenta que Dios es bueno y es justo, vamos a 1 de Samuel, no me pierdan Génesis, metan el dedito. Vamos a 1 de Samuel 16, versículo 7. Y vamos a descubrir lo que dice el versículo 7. 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. ¿Quién está hablando? Está hablando Dios. Dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira ¿qué es? El corazón. Subraya esa parte, por favor. Dios mira el corazón. ¿Y qué fue lo que Dios hizo entonces? Versículo 9. Vamos a Génesis otra vez. 6:9. 6:8, perdón. Dice, pero ¿quién aparece allí como personaje? Noé Aparece Noé, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. delante de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió en este versículo 8?
que Dios, cuando toma la decisión de destruir al ser humano, para llegar a esa decisión, antes de eso, Él comenzó a revisar el corazón de cada uno de los hombres y mujeres que vivían en ese momento. Y empezó a asegurarse qué era lo que había en el corazón de cada uno. Y después de que Él hizo ese paso, Él encontró que había un hombre que no era perfecto, pero Él tenía en su corazón algo distinto. Versículo 8. Halló gracia delante de los ojos de Jehová. El versículo 9 dice que Noé era varón justo, era perfecto en sus generaciones y caminó con Dios. No vamos a desarrollar esos 3 puntos ahora, porque si no aquí nos quedamos mucho tiempo, pero lo que quiero decir es que Dios vio en Noé una actitud distinta a todo lo que estaba pasando en ese momento. Y entonces, versículo 18, Dios hace un pacto con él. Yo quiero que usted piense y mire. El 6:18 dice: entonces Dios dijo, estableceré mi pacto contigo. Dios hace pacto ¿con quiénes? Con sus hijos. Con gente especial, con gente diferente, con gente que decide no vivir como vive la mayoría de la gente. Yo quiero que usted lo analice. Cuán diferente y distinto es su vida, su matrimonio, su manera de pensar al común de la gente. Yo le pregunto, ¿habrá mucha diferencia entre la manera como vivía el hombre en esa época y lo que hoy estamos viendo? No. Sigan. ¿Cuál será la diferencia? Hoy existimos en el mundo 6.000 millones de personas aproximadamente. Si el Señor pasara el escáner de su espíritu sobre cada corazón, ¿qué podría decir? ¿Qué podría decir? No hay palabras. Cuando usted y yo vemos las noticias, No hay palabras. vemos lo que sucede en los políticos. El martes nos vamos a otra guerra. No hay otra salida. Y detrás de eso, ¿cuáles son los intereses que se están jugando? Petróleo. La libertad, los derechos civiles, el amor, la paz. Petróleo. No más. No más. Piense, los 6.000 millones de personas que hoy, ¿en qué andan pensando? ¿Cuáles son sus motivos? Si el espíritu pasara el escáner. Pero claro, es fácil hablar de los vecinos, de los otros. ¿Por qué no hablamos de nosotros? Si el Espíritu Santo pasa ese escáner, lo está pasando día tras día, ¿qué te está mostrando? Pero lo que quiero decir es que Dios hace pacto. Don Denis. Hace pacto. ¿Con quién? Estamos en Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9. Dios hace pacto con gente distinta y diferente. Y entonces, sigue allí adelante, en el versículo 18 le dice, voy a establecer mi pacto contigo. Y a partir de ese momento, 2 cosas, apúntelo allí por favor. Dios comienza a darle a Noé 1, instrucciones. Y 2, Dios empieza a esperar de Noé obediencia. Apunte esas 2 palabras por favor. Seguir instrucciones, obediencia. ¿Qué fue lo que encontró Dios en el corazón de Noé? Obediencia.
Santidad. Que era un hombre que ¿qué? Que seguía instrucciones. Y era un hombre que estaba dispuesto a obedecer. Santidad. ¿Qué es lo que hoy se necesita para que las cosas sucedan al estilo de Dios? Que sigamos instrucciones y obedezcamos. Versículo 22. ¿Qué dice el versículo Lo 22? hizo así Noé. Después de que Noé escuchó todas las instrucciones, dice en el versículo 22 que Noé Lo hizo todo. y lo hizo así. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora, analicemos esto. ¿Cuánto duró el proyecto del arca? ¿Cuánto duró ese proyecto? Primero, Dios le dice a Noé, ok, va a empezar a hacer esto, esto, aquello, pero el Señor no le dijo a Noé, Noé, usted, ¿qué estudió, mijo? ¿Qué profesión tiene? No, ingeniero naval. Ah, perfecto, usted es el que le necesito. Claro, es que el único que quedaba. Todos los demás no servían, aunque había seguramente muchos ingenieros navales. Pero era el único que servía para seguir instrucciones y obedecer. Le dijo, pues yo no necesito profesionales. Yo no necesito gente inteligente. Yo lo que necesito es un hombre que siga siguiendo instrucciones y obedezca, aunque no entienda. ¿Estamos? Si un piloto de helicóptero está en emergencia y la torre de control le dice, haga tal cosa, ¿y por qué? Porque no me muere. ¿Para qué? ¿Qué le pasaría a don Anthony? Chao, ¿cierto? No, usted no tiene ahí para empezar a decir, pero a ver, explíqueme, ¿por qué no? No, si usted está pidiendo ayuda y la torre de control tiene autoridad sobre su vida y sobre el helicóptero, obedezca, punto, aunque no entienda. Y ahí es donde está el problema nuestro, que nosotros queremos explicación de todo en la Biblia. Y no se trata de que haya que comer entero, no, hay que masticarlo. Pero Dios nos llamó fue a obedecer, no a ver si funciona o no funciona. ¿Estamos? ¿Qué tal en el ejército? Vaya y haga esto. No me parece. Lo voy a pensar. Pregúntale al de al lado. Pregúntale al de al lado. Ese es tu apellido, ¿no? Ajá. ¿Tu nombre cuál es? Omar, Omar. ¿Cómo te diría en ese lenguaje en el ejército? Ah, muy feo. Ah, muy feo, ¿no? Claro. yes, sir. Hay que obedecer. Honre a su padre, obedezca, punto. No se ponga a ver que mi papá, que mi mamá, que lo que pasó, que es que la vida que me dio, que olvídese, honre, punto. Y entonces miren lo que sucedió en ese proyecto. Noé duró, a ver, ¿cuántos años duró construyendo el arca? 300. 300. ¿Quién da otra? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 600. Ahí está la respuesta en la Biblia. Los dejo ahí para que me digan. 600. 600 años construyendo el arca. 300. Ok. 600 murió él. ¿De cuántos años comenzó el proyecto? De 600. 600 años. Era Noé de 600 años cuando Tenía 500. el agua. El proyecto duró 100 años. 100 años. Ah, no. Póngale cuidado. Por 200. Un proyecto 100 años. Claro, usted me viene a decir, ay, Manuel, pero claro, si tenía 500 años, 100 años, ¿para qué era? Usted sabe lo que significa mantener la visión, el entusiasmo, el propósito y la dirección. 100 años construyendo un arca, haga de cuenta estar en el centro de Nebraska, en este país, donde no había agua por ningún lado. ¿Qué se necesita para eso?
Fe. Por eso Noé está dentro de los héroes de la fe. No era loco, pero ese es el tipo de locos que necesitamos hoy. Y él siguió instrucciones y no era ingeniero naval. Le puedo asegurar que Noé, yo creo que ni sabía nadar. Por eso fue que fue obediente. Por eso fue obediente. Así es. Bien, ¿cuánto duró el diluvio? No, todo el proceso del diluvio, ¿cuánto duró? 7 días. El diluvio duró 40 días. 40 días. 7 días. 40 días duró el diluvio. ¿Cuánto duró bajando las aguas? 150. Lean la Biblia. Y después, todo ese paquete para que él quedara en seco, fue un año más. O sea, ¿cuánto tiempo duraría su fe y la mía? Su visión, su disposición a obedecer, año tras año. Piénselo. Dios hizo un pacto con él y él lo creyó. Y él decidió obedecer. Vamos a Génesis capítulo 8, versículo 15. ¿Usted sabe cuánto anheló este día Noé? El día en que Dios le dijera, Noé, ¿qué dice el versículo 15? Sal del arca. No vamos a ver todos los detalles, léanselo después, pero él apenas termina, no llega y secó y de ahí mismo salió corriendo al seco, a la playa, a ver, al sol. No. Tuvo todo un proceso. Pero quiero que usted entienda, versículo 20, es la clave del mensaje de hoy. Piensa en un hombre que lleva en un proyecto años, más de 100 años. Después de estar más de un año metido en un barco, en una claustrofobia terrible, administrando animales, cuidando animales. Solo imagínense los buenos olores. Todo lo que implicó la administración de eso. El ver llover y llover y llover y llover y llover y no ver sino solo agua. Y estar esperando a ver qué pasa y a ver qué iba a encontrar después de que bajara el agua, que era lo que iba a encontrar Noé en la tierra. Nada, destrucción total. Pero ese hombre en el versículo 20 dice así: y edificó Noé, ¿qué? Un altar. Un altar. ¿Qué fue lo primero que hizo Noé? Él no se bajó a decir, ¿y esta noche dónde dormimos? Él no se bajó a decir, ¿y ahora qué vamos a comer? ¿Otra vez pato? ¿Otra vez gallina? Él no salió a ver por sí mismo y por las necesidades que tenía. Apenas bajó, él tenía un primero y único objetivo y propósito en su corazón. ¿Cuál era? Un altar. Edificar. Subraya esa palabra, edificar. Un altar hay que edificarlo, no es fácil. Hay que edificar. Edificar un altar a Dios. ¿Y qué hizo? Y tomó de todo animal. Tomó, léalo bien por favor, no se distraigan con los niños por favor. ¿Tomó qué? De todo animal. De todo animal limpio y de toda ave limpia. ¿Cuántos tomó? ¿Cuántos tomó? Muchos. Yo le pregunto, recuerden que cuando Dios le dio la instrucción de meter los animales, le dijo, usted me va a meter 7 parejas. No, lean bien.
Lean bien. Lean bien, tranquilos, lean bien. Cuando él baja, se supone que ¿dónde iba a tener la comida para comer? Ahí. Ahí en el arca. ¿Y qué implicaba? Agarrar los animales del arca que eran comidita y tener que ponerlos en el altar. ¿Qué implicaba? Perder comida, Y perderla. menos alimento. ¿Qué él sabía que iba a esperar afuera? ¿Qué iba a encontrar? Nada. No se necesitaba ser científico para descubrir que todo lo que queda bajo agua se pudre y queda destruido. Si no, pregúntenle a los ecuatorianos la famosa inundación que hubo allá en el año 86, ¿7? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan de Sisa? ¿No se acuerdan? De un río que una montaña se desbordó y se taponó. Eso fue terrible. Esa tierra nunca se pudo recuperar nuevamente. La tierra se pudre literalmente. Pero yo quiero significar que este hombre tenía en su corazón edificar un altar a Dios. Ahora, ¿un altar se edifica para qué? Para adorar. Apúntelo, por favor. Para adorar. Para dar gracias. Pero en el 6 no dice que dio 2 animales. Y miren lo que pasa en el versículo 21. ¿Cuál fue el resultado de eso en el 21? Dice que entonces Jehová percibió ¿qué? Olor grato. Percibió olor grato. Póngale cuidado. ¿Por qué era grato? Porque Creo que eran 7. ¿Por qué era grato? Creo que eran 7. Por la actitud de Noé. Le estaba dando a Dios lo primero. Le estaba dando Dios lo mejor, lo limpio. Tuvo que meterse la mano al bolsillo y estaba en una situación crítica. No tenía nada que ir a recoger, ni cosechar, ni comer afuera. Se la jugó, invirtió en el corazón de Dios, obedeció primero Dios. Y entonces sacó del corazón de Dios ¿qué? Olor grato. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que Dios anda oliendo con usted y conmigo? ¿A qué huele tu familia? ¿A qué huele tu vida? ¿A qué huele tu trabajo? ¿A qué huele? ¿Cuánto olor grato sube cada mañana? A ver, por favor, no se distraigan con los niños, por favor. Estamos familia, su vida es importante. Quizás nosotros no hemos sido conscientes de esto. ¿Cuánto soy yo generador de olor grato a Dios? Con mis acciones, mis decisiones, mis palabras, mis actitudes. Y quiero animarles a que consideremos esto. Y miren lo que significó la decisión de un hombre. Ahora, la esposa de Noé era justa. ¿Quiénes entraron al arca? la esposa y los hijos. La esposa, los hijos, Y las esposas. las nueras y los yernos. Y las que no eran. Y la pregunta es, ¿la Biblia dice que alguno de ellos era justo? Solo no es. No dice tampoco que no lo eran. Pero la Biblia lo que dice es que Dios vio lo del varón. Y Dios le dijo, vas a entrar con tu mujer y tus hijos, y las esposas y los esposos de tus hijos. Y fruto de esta decisión de Noé, cuando Dios viene de una frustración de ver tanto fracaso, de ver tanta necedad del ser humano, se encuentra con la ternura de un hombre que es capaz de darle a Dios lo mejor, lo primero, y lo adora. Y le dice, aquí está mi vida primero que todo, Señor. Y miren qué decisión toma Dios en el versículo 21.
Dios toma una decisión tremenda. ¿Cuál es? ¿Por la decisión de cuántos hombres? De uno. Uno. A causa del hombre. La decisión de un solo hombre tomó fuerza en el corazón de Dios. Y entonces Dios toma una decisión. ¿Qué decisión toma? Dice, no, A maldecir la tierra. por nunca, causa del nunca, nunca. Yo haré destrucción del hombre. Porque el Yo le pregunto sinceramente, corazón del hombre es malo. si Dios no hubiera dado esta promesa, ¿en qué situación estaríamos? La tierra 30 veces hecha. Ya no existiría como Más de una vez. Volvamos a los 6.000 millones de personas. Hoy el mundo se mueve, incluidos nosotros. Solo estamos buscando nuestros propios intereses y nuestro propio beneficio. ¿Qué diferente hay entre eso y los no cristianos? Ninguno. Usted y yo negociamos las cosas de Dios por un trabajo. Negociamos las cosas de Dios por la visita de un amigo o de un familiar. Y se nos enreda la vida. Negociamos principios para conseguir cosas. Hacemos las cosas a nuestro propio estilo y a nuestra propia manera. Y le exigimos a Dios que tiene que hacer lo que nosotros queremos. ¿No le parece? ¿O eso no es así? Nuestras oraciones tienen ese común denominador. Señor, yo quiero y tal y tal. Yo necesito y tal y tal. Y aunque eso es legítimo, no es maduro. ¿Qué debía haber hecho Noé cuando salió del barco? a pedirles. Él debió haber empezado a orar y decir, Señor, No hay nada. No tengo Está casa. vacío allá. ¡hey, acordate! ¿Dónde voy a dormir? Llevo casi 102 años en este cuento y aquí no veo nada. Necesito casa, renta, carro, comida. Animalitos. ¿Lo necesitaba o no? Claro. Sin embargo, ¿qué hizo primero? Dale gracias. Adorar. Dios, eres hermoso, eres mi Dios, tú eres el Señor, no me importa lo que necesito, lo que me importa eres tú. Ese es el tipo de cristianos que hoy necesita el Señor. Aunque usted y yo podamos ser muy buenos y afuera sin Cristo haya gente muy buena, si el Espíritu Santo pasa el escáner y Dios no hubiera hecho esta promesa, usted y yo ya estaríamos consumidos. Por eso David dijo, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Entonces, ¿sabe dónde está el problema? Que usted en el fondo dice, no, pero ¿cómo así? No, pero eso es exageración, yo no soy tan malo. Fíjense, usted no necesita ser un asesino. Yo no necesito ser un asesino. Pero la Biblia lo que dice es, hoy en día pregunto, para los 6.000 millones de hombres y mujeres que vivimos hoy sobre la tierra, ¿para cuántos Dios es lo único importante? ¿O ustedes se imaginan al señor Obama y a todos los del G20 de rodillas orando, pidiendo dirección? ¿Qué hacemos con Siria? No, ¿cierto? No. Eso es fanatismo. Y ojo, por favor, no vamos a entrar a discutir eso. No hay de otra, hay que empezar la guerra. Porque estamos hablando de armas químicas. Y usted y yo estamos aquí dando papayita. Es solo un poquito de arma química que se eche en un tanque de acueducto de agua
y chao. O sea, yo sé que es un tema difícil. Por eso necesitamos orar por el presidente Obama. La responsabilidad es tenaz, claro. Hablar de Obama es muy fácil. Claro, usted y yo aquí hablamos de Obama. No, vaya, póngase en los zapatos de él. Pobre mi negro. Por alguna razón Dios ha permitido que él le eche un poco el peso también al Congreso. Aunque el Congreso dice, pero señor presidente, Ahí sí es el ¿usted tiene atribuciones, señor presidente? Ahí sí es el presidente. Ahí sí es el presidente. Me parece un acto serio de decir, pues yo quiero también ¿qué opina el Congreso? Más allá de que podrá ser jugada política, no sé. Y es muy difícil decir un sí a la guerra o un no a la guerra. Lo que tenemos que hacer es orar. Pero quiero que entienda, aquí hay un plan, y se lo digo de una vez. Puede haber guerra el próximo martes. Israel seguirá siendo protegida por Dios. El mundo va a continuar, porque en la Biblia está escrito el plan de lo que va a suceder. Si hay guerra el martes, no será la del fin del mundo. Todo está en los planes de Dios. Así de que no le bote corriente comprándose máscaras de $1,200. No, que ya vamos a empezar, póngale cuidado. Ahora, ¿por qué estamos hablando de olor fragante? Estamos hablando, aunque usted no lo crea, del cumpleaños de Jesús. Porque yo quiero animarles a que, arrancando desde hoy, nos proyectemos al 6, 7 y 8 de diciembre con una sola motivación. Y quiero animarle a que usted lo baje a su corazón. Hace 1 y 2 años dijimos cuáles eran las 2 palabras que usamos para motivar al cumpleaños de Jesús. ¿Quién se acuerda? La fiesta de Jesús. Nadie se acuerda. Ok. Amor, generosidad y gratitud. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Bien, bueno. Se nos olvidaron los motivos de la más importante fiesta para que pueda un hombre celebrarle a Jesucristo, su cumpleaños. ¿Se acuerdan o no? Que íbamos al cumpleaños era demostrando generosidad y gratitud. Generosidad y gratitud. Bueno, este año, además de eso, lo que queremos animarle a ustedes es que levantemos desde hoy hasta diciembre olor grato al corazón de Dios. Yo le pregunto, ¿cuántas cosas se hacen hoy en el mundo que le levanten un olor grato al Señor? Quiero que piensen en el cumpleaños de Jesús. ¿Saben qué es el cumpleaños de Jesús? Una fiesta que organiza Papá Dios y el Espíritu Santo para un solo homenajeado, Jesús. Piensen, no hay ni siquiera nosotros. Es Papá Dios le está organizando la celebración del cumpleaños de su Hijo. ¿Y tiene de socio a quién? Al Espíritu Santo. O sea, claro, no es una fiesta sorpresa, pero es papá con el Espíritu Santo diciendo, venga, le vamos a celebrar el cumpleaños a Jesús. Y allá tengo en la tierra unos Noés que están dispuestos a seguir instrucciones y obedecer por amor. El cumpleaños de Jesús es eso. Es la oportunidad de tocar vidas, de invitar personas para que sean tocadas por el amor de Dios. ¿Será eso, producirá eso olor grato al Señor? Piénselo. Les queremos invitar a que edifiquemos un altar durante estos 3 meses. Para esos 4 días, incluyendo Sarasota, le levantemos al Señor un altar de adoración. No una fiesta para hombres, una fiesta para Jesús.
Piense en qué otro proyecto puede usted tener sobre el papel que pueda ser más importante que eso. Los 80 años de su papá. Es importante, ¿sí o no? Sopéselo con el cumpleaños de Jesús. No deje de hacer el cumpleaños de su papá. Pero ¿cuánto pesa el cumpleaños de Jesús? Sus 50 años. Sus 120 años de matrimonio. Amén. Amén. Eso es mucho aguante, ¿no? Está hablando de Noel. Piénselo, piénselo. Hay que esperar. Proyectos que usted tiene. ¿Cuánto tiempo usted ha dedicado a sus proyectos? Le puedo asegurar que usted lleva en más de los proyectos mucho más de lo que esos proyectos merecen. Y usted hasta de pronto ha dedicado su vida a cosas y a proyectos que no valen la pena, como construir casa, comprar casa, tener carro, tener profesión, tener todo ese tipo de cosas que usted no tiene al Señor. O puede tener muchas de esas cosas y está perdiendo a sus hijos. No es que no tenga la casa, pero en estos próximos 3 meses, ¿cómo podrá usted priorizar en su corazón un olor grato al Señor? Si usted y yo no participamos en eso, no pasa nada, tranquilo. Lo que sí le puedo asegurar es que habrá alguien en alguna otra parte del mundo que levantarán olor grato a papá Dios. Yo sí quiero levantarle olor grato al Señor. Yo sí quiero, no sé usted. ¿Cuánto tiempo darle al Señor para este cumpleaños? ¿Cuánto tiempo? ¿Lo que sobra? No, lo mejor. Lo mejor y lo primero fue lo que entregó Noé en ese altar. Claro, tranquilo, yo no voy a decir que renuncie a su trabajo para que se dedique al cumpleaños de Jesús. No, tranquilo, no es eso. Es la actitud en su corazón. Tiempo. Talentos. ¿Qué talentos tiene usted? Pues si hay que bailar, voy a bailar, pero voy a bailar es para el Señor, no porque quiero aparecer allá porque tengo que estar en la danza, o porque mi papá me dijo, mi mamá me dijo, es que me siento orgulloso de verte bailando. No, voy a danzar es para ti, oh Dios, y por eso me voy a esforzar y voy a trasnochar ensayando, y voy a hacerlo es para ti. No hay otra motivación distinta. Es triste usar las cosas de Dios por ego, para que me vean. Porque al final el objetivo ¿cuál es? Que haya olor grato al Señor. Que a mí me pusieron a correr las cortinas y nadie supo que yo era el que corría las cortinas. Solo Manuel, que me dijo que me equivoqué cuando cerré la cortina que no era. Pero ese que corrió las cortinitas, ese que llevó las maletas, ese que llevó las cajas, ese que ayudó a llevar montar en el camioncito, ese que agarró la escobita y limpió, esa que limpió después de la cena la cocina. Ese es el que levanta olor grato al Señor. Porque el Señor, ¿qué va a estar viendo? Mi hijo, allá está corriendo las cortinas. Y esas cortinas son para mí. Yo le pregunto, ¿usted no ha pensado que Dios también necesita? ¿No lo ha pensado? Pero si Dios no tiene todo, ¿que Dios no necesita ser amado? La única diferencia es que Él puede ser feliz sin su amor, sin el suyo y sin el mío. Pero Él necesita que le expresemos amor y cariño. Ahora, Él no va a estar deprimido, ni se va a suicidar. No. Pero Él necesita o no necesita. Piénselo.
Y nosotros solo estamos pensando en Señor, lo que yo necesito. Tiempo, talento, dinero. Lo mejor y lo primero. Por eso le llamamos a esto lo llevamos hace más de 4 años, lo tenemos establecido. Se llama la ofrenda para la eternidad. Y usted tiene la oportunidad de darlo en ¿cuánto tiempo? Septiembre, octubre, noviembre. Y si pues necesita diciembre, pues también. ¿Cuánto puede ser esa ofrenda en dinero? Mire su corazón. Por eso quiero animarle a que usted prepare. Son 750 personas. ¿Sabe qué es olor grato? Que usted diga, solo necesitamos 45 personas. Solo necesitamos 45 personas que sean capaces de decir, Señor, por olor grato para ti, yo y mis 2 mesas de 8. ¿Cuántas son? ¿Cuántos es? 16. Pero no, repítalo. ¿2 y qué? ¿Yo y qué? Yo y mis 2 mesas. Yo y mis 2 mesas. Son 90 mesas las 3 reuniones. 750 personas. El año pasado fue ¿cómo? ¿Yo y qué? Yo y mi mesa. Y Dios nos dio la gracia de llevar 433 personas sobre 500. Si nos lanzáramos a lo mismo, ¿qué significaría? ¿A los mismos 500 nos lanzamos? No es de fe. Ya tenemos que arriesgarnos a 750. Son 3 eventos. Los costos casi se multiplican por 2.5. ¿Pero para quién es? ¿Perdón? ¿Para quién es? Para el Señor. ¿Cuánto es su ofrenda de la eternidad? Defínalo, tranquilo. Ore al Espíritu Santo y defínalo. ¿Cuánto va a ser su tiempo para el cumpleaños de Jesús? Lo hemos dicho todos los años. Usted puede decir, yo voy al cumpleaños. Y pronto, ya que están contentos que ya fui yo. Vamos a estar contentos de que usted ya llegó. Y usted tiene la alternativa de decir, ve, Anthony, déjame me siento en tu mesa, ve. Dame un puestico ahí con mi mujer. Usted puede hacer eso. O usted puede decir, Señor, me lo voy a jugar con una mesa. Una para mis invitados, amigos, y otra para mi familia. ¿Le suena o no le suena? Aunque usted empieza a decir, ay, yo no tengo conocidos. Pues ya es bueno que deje el egoísmo y tenga conocidos y comparta de Cristo. Invite, ¿cómo se llama el evento? ¿Cómo se llama el evento? Un homenaje a Jesús y una cena en familia. Comparte un homenaje a Jesús y una cena en familia. Pero lo que quiero animarles es, hagámoslo por amor. Si usted simplemente quiere ir y asistir, no pasa nada. Lo que yo sí le pregunto es, pídale al Espíritu Santo, ¿habrá olor fragante en el corazón de Dios? No hay persona que pueda decir, es que estoy demasiado ocupado, es que soy demasiado pobre, y es que vean, no tengo ni un solo talento, no tengo nada. No hay nadie que pueda decir eso. Así su situación económica hoy pueda estar pasando por una situación brava, pues puede ser el comienzo. Que usted se arrodille al Señor. Tengo un problema económico hoy, pero yo me la voy a jugar. Voy a bendecir este trimestre con una ofrenda para la eternidad que yo te voy a entregar, Señor. Y ese va a ser el trampolín para salir de mi crisis financiera. ¿Qué cree que Dios puede hacer? Un nuevo comienzo. Entonces, familia, yo quiero dejarles planteado y vamos a orar por eso. Les vamos a entregar el compromiso de todos los años.
quiero leerle lo que dice el compromiso. Dice así: yo, fulano de tal, comprendiendo que Dios tiene un plan maravilloso con mi familia y a través de ella persevera y extiende la vida, me comprometo con Él a ofrendar, y ahí hay un espacio, para la realización del cumpleaños del Señor Jesucristo, en agradecimiento y reconocimiento por lo que Él ha hecho en mi vida. Ojo, no es para el Senti, no es para Manuel, es el reconocimiento de que Dios ha hecho en su vida. Para miles de familias y personas del mundo tengan la oportunidad de recibir la vida que solo puede dar. Salmo 36, 5, 9 dice: tu amor, Señor, llega hasta los cielos, tu fidelidad alcanza las nubes, tu justicia es como las altas de las montañas, tus juicios como el gran océano. Tú, Señor, cuidas de hombres y animales. Cuán precioso, Dios, es tu gran amor. Todo ser humano halla refugio en las sombras de sus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa. Les das a beber de tu río de deleites, porque en ti está la fuente de la vida y en tu luz podemos ver la luz. Y lo vamos a hacer como todos los años. Hoy se lo entregamos. Y usted tome la decisión. Lléveselo. No tiene que dejar hoy esto firmado, ni entregado, ni tiene necesariamente que dejar plata. No le estamos pidiendo plata. Llévese esto, cada uno, lléveselo. Ore al Espíritu Santo y durante el mes lo va depositando acá, el compromiso. No el dinero, el compromiso. Con base en eso, vamos a planificar la fiesta para el Señor. Hágalo con libertad. No es una imposición, no es una obligación. Respecto del tiempo, de sus talentos, llame a mi esposa y dígale: Anita, yo quiero estar metido en esto. Yo quiero ser parte de tal equipo. Dígame, para lo que sea, estoy listo. Y quiero pedirles a todos, a lo que es los jóvenes, las danzas, todo eso. Este año vamos a pasar y vamos a levantar las exigencias para la danza, para la obra de teatro, para la música. La exigencia es olor grato. No ego, ni fama, ni que yo soy el cantante de moda y si yo no canto, nadie más canta. Claro, no es Juan, tranquilo, ya le vamos a traer otro cantante para que le ayude. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Y nos lancemos a celebrarle al Señor Jesús el cumpleaños. Yo creo que la mayoría, salvo los nuevos, no saben, bueno, la mayoría saben lo que es el cumpleaños. Tiempo de gozo, alegría, fiesta, y es la oportunidad que la gente tenga un encuentro con el Señor. Al final tenemos la cena como hemos tenido el año pasado. Por eso vamos a orar y vamos a tener la Santa Cena que hacemos cada mes, y hoy, porque estamos juntos, pues lo estamos aprovechando. Así de que, familia, ¿cómo queda su corazón para el cumpleaños de Jesús? ¿Ah? ¿Cómo está ese entusiasmo? Yo creo que hay que orar porque los veo graves. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a orar.